Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo va el partido? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo va? Les preguntaba cómo va el partido. 1-1, dice, ¿no? Sí, están empatados. Pronóstico, ya que están empatados para ese segundo tiempo. Que no goleen nomás. Bueno, muy bueno el nivel de sinceridad. Ok. Bueno, yo no sé qué tanto quieran ver o no el partido de Perú. ¿Les parece si hacemos una sesión algo más o menos rápido o hacemos la clase completa? Sí, David, ya, no se preocupen. A ver, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bueno, rebuscando entre mis PPTs viejas, en las de CCNA, he encontrado estas, que son las de OSPF, pero, digamos más la parte práctica. Eso las voy a subir. De verdad, estaba pensando en extraer algunas partes, pero mejor se las subo completa. Y, espérense, que están celebrando, creo que ha habido gol. Ya, entonces, algo rápido, a ver qué alcanzamos a ver. Entonces estaba encontrando esta parte de OSPF, se la voy a subir porque aquí está la configuración que hemos hecho la semana pasada de los dos escenarios, ¿no? En la red multiacceso y en una red punto a punto, en una red multiacceso y una red punto a punto. Como ven, ya bueno, ya ustedes habíamos revisado con ustedes que OSPF permite un esquema de direccionamiento sin clase o, como ven ahí, no contiguo, y por lo tanto ya tiene algunas características distintas a los protocolos que existían anteriormente como RIP. Para la declaración ya hemos visto que podemos usar OSPF y el número de ID de proceso. Como les había comentado, tiene un valor entre 1 y 65.535, siendo independientes los procesos entre cada uno de los routers. Este valor no es enviado por los routers de ninguna manera. Por lo tanto, es independiente. Como ven, dice que no se necesita coincidencia con otros routers OSPF. Si bien es cierto, en la topología los tres routers tienen el proceso 1, es un tema más que va por el lado un poco más de didáctico que por un tema que realmente sea necesario para hacerlo más entendible. La declaración también ustedes ya la han visto, el comando es network, la dirección de red, la máscara inversa y el área al cual pertenece o van a pertenecer. Recuerden que todavía estamos en área simple, ya vamos a pasar a área múltiple, y por lo tanto el área simple siempre se declara con área 0 o área backbone, y básicamente podemos con eso iniciar el proceso de envío de paquetes de saludos. Como ven, uno de los parámetros indispensables que habíamos dicho para la configuración del router es tener el router ID o dirección o el identificador de cada router, ¿no? Entonces, como ven, tres criterios para derivar o para poder obtener el identificador. Básicamente el comando router ID, que tiene, como ven, dice prioridad sobre las direcciones de las interfaces loopback y físicas. Es decir, si esto está definido, ya no mira de ninguna manera si la loopback y la dirección física están activas, o mejor dicho, las direcciones IP. Si no hay router ID,
la IP más alta de las interfaces loopback. Si no hay loopbacks o estas interfaces virtuales, la dirección IP más alta de cualquier interfaz activa, es decir, configurada y encendida. Igual también vimos estos comandos la semana pasada: show IP protocol, show IP OSPF y show IP OSPF interface. Y en todo caso tengo que decirle qué interfaz quiero visualizar para poder ver, digamos, parámetros como el identificador del router, los tiempos de espera, los tiempos de intervalo muerto y esas cosas. Bueno, acá hay una declaración de loopback, de una loopback para poder obtener el router ID a través de ella. En realidad no es necesario. Como dice el comando router ID OSPF incorporado en iOS 12, estamos en la versión 15 de iOS o de iOS, que es el nombre del sistema operativo de Cisco. Si ustedes quieren poder ver con show IP OSPF network, también lo vimos, podemos determinar, ¿se acuerdan? Los vecinos que tenía un router en particular, el estado en que se encontraba, el tiempo muerto, la dirección IP por la cual habían recibido, y por la interfaz también. Entonces aquí habían algunas consideraciones. En este caso se muestran que los estados están en full, porque básicamente es una topología utilizando interfaces punto a punto, ¿no? Sin embargo, esto tiene algunas particularidades cuando vimos la red multiacceso. Bueno, acá tienen algunas descripciones de los comandos para que los revisen. Yo les pediría que vuelvan a dar una revisada a la configuración que tenían. Ya hemos visto con el show IP route, las rutas aparecen básicamente aparecen declaradas con una interfaz, con una letra O, en donde se declara aquí básicamente la distancia administrativa y la métrica, ¿no? Que eran las sumas de los costos de todas las interfaces de la red de origen hacia la red remota o la red de destino. Y eso luego vamos a ver cómo funcionan las distintas... Se quedó eso pegado. Las distintas métricas, ya ustedes también lo vimos que el costo era 10 elevado a la 8 o básicamente fase Ethernet sobre el valor de las interfaces. Nosotros en el caso de las interfaces seriales, por defecto tiene un valor de una interfaz T1 de 1544 bits por segundo o 1.544.000 bits por segundo. Entonces, cuando ustedes definan OSPF por una interfaz serial para establecer una comunicación de tipo punto a punto, el valor por defecto que va a encontrar o que va a tomar OSPF es 64. O sea que estamos 2-2. Disculpen que le corte. ¿Estamos 2-2? Bien, entonces, esto es importante porque en función a esto es que aparece el costo de las interfaces. Esto es lo que aparece en la parte superior. Vamos a poner acá. ¿No? Este costo que se encuentra aquí. Por ejemplo, aquí se ha declarado 2 interfaces con OSPF. La primera de ellas tiene un costo de 65. Entonces podría determinar yo con este costo es que está pasando por una interfaz serial y básicamente está saliendo a una interfaz fase Ethernet o gigabit Ethernet posiblemente. Si nosotros vemos según lo que indica acá, 172.16.132 máscara 29 vía la serial 001 del router 1. Vamos a ver si podemos encontrar por aquí el dibujito. Router 1, la serial 001, y parece que está tomando el camino hacia esta subred. Hacia esta subred. Desde router 1 hacia la 172.16.32. Entonces tenemos aquí un costo
que estaba diciendo de 64 y un costo por aquí de 1. Y ese era el costo que había calculado. Desde el punto de vista de R1, tenía que pasar por la serial 192 o la serial 001 y luego pasar por las interfaz o salir por la interfaz Fast Ethernet 00. La suma de estos dos costos es el que me brinda o que me da el valor de 65. Vamos a ponerlo por acá. Que es este, ¿no? Es el que estamos mostrando por acá. Es este 65, ¿no? El router 1 ha prendido la red 172.16.1.32 por la serial 001, ¿no? A través de la dirección 192.168.10.6. Y que hemos demostrado, que hemos visto, que son las sumas de las dos interfaces. ¿Cómo se calculaba? Nuevamente repito, 10 elevado a la 8 o 100 megabits por segundo sobre el valor de la interfaz. Recuerden que T1 tiene un valor de 1.5 megabits por segundo o 1544 kilobits por segundo. Okay. Se puede modificar, podemos tomar dentro del comando de OSPF el autocost reference bandwidth, o podemos definir manualmente en cada interfaz el ancho de banda de referencia. Modificar el ancho de banda de referencia genera nuevamente que se recalcule las rutas, es decir, que vuelva a trabajar el proceso OSPF y que obviamente se instalen posiblemente nuevas rutas o se intercambien nuevos SLAs entre los distintos routers conectados. Bien, acá, bueno, acá está un poco más la explicación. Como ven, desde router 1 muestra un show hyperroute para llegar a la red 10.10.10.0 máscara 24. Nuevamente, el costo acumulado 65. Y nuevamente se puede ver aquí que esto va en función a lo que indica por los anchos bandas de referencia, ¿no? Está. Como ves, tenemos acá un ancho de banda de referencia de 64, que equivale a decir a 1.544 megabits, más un Fast Ethernet que está por aquí. La suma de estos dos costos me entrega este valor, 65. Tengan cuidado cuando hagan ese análisis más adelante. Si ustedes ven, ponen Show Interface, pueden poner el número de la interfaz a la cual quieren analizar para ver el ancho de banda de referencia. Se encuentra al costado de la unidad máxima de transporte y el tiempo de retraso, ¿no? El delay. Ese valor también es por defecto y lo vamos a ver en IGRP. El comando bandwidth ya se lo había dicho y creo que lo vimos la semana pasada en alguno de los laboratorios, donde se puede establecer el ancho de banda de referencia a través de un valor en kilobits por segundo. La otra opción es que nosotros con IP o SPF cost demos un valor determinado, un valor calculado directamente, ya no el ancho de banda y que el router lo calcule, sino nosotros darles un valor directo. Como ven, aquí yo le digo con bandwidth 64, le estoy diciendo el ancho de banda, OSPF se encarga de hacer el cálculo. En el otro simplemente le estoy indicando ya el costo que quiero que asuma el router y por lo tanto no hay ningún cálculo que tenga que hacer OSPF. Entonces aquí hay algunas diferencias, ¿no? Como ven, establece un valor específico y en todo caso bandwidth calcula el costo según o calcula el costo del enlace según el valor de referencia que nosotros estemos entregando. Hasta el momento solamente hemos trabajado con estas redes punto a punto, al menos en las láminas, aquí en las diapositivas, pero básicamente vamos a encontrar que OSPF tiene 5 tipos de redes. Las de punto a punto, que son estas que están unidas por interfaces seriales, accesos múltiples con broadcast, que son las redes Ethernet, accesos múltiples sin broadcast, como las redes frame relay punto multipunto, como las redes PPP, como el protocolo PPP de
capa de enlace de datos y algunos enlaces virtuales, que estos básicamente se utilizan en OSPF multiárea cuando una área no está directamente conectada al área backbone o al área 0. Entonces esto lo vamos a ver cuando vemos multiárea. Este era el problema, o este es el problema que genera tener una red multiacceso con broadcast. Básicamente se toma el costo, el valor o el cálculo de calcular una malla completa, porque es básicamente similar la cantidad de LSAs que se intercambian o que se intercambiarían en realidad entre los distintos dispositivos si es que no existiera las figuras que vimos el día viernes del router designado y el router de backup. Aquí ponen un ejemplo, ¿no? Con la fórmula para calcular la cantidad de adyacencias, es la fórmula de n por n-1, todo sobre 2. Y con esto calculamos, miren, si tenemos 5 routers, como aparecen aquí en el dibujo, necesitamos al menos 10 adyacencias. Si esto se incrementa a 10 routers, necesitaríamos 45 adyacencias o 45 mensajes que se estén intercambiando entre cada uno de los routers. Con 20, esto se comienza a hacer más grande, de 45 pasa a 190, y si tuviéramos una red con 100 routers OSPF, necesitaríamos 49.000 o 4.950, perdón, mensajes entre los routers. Y aquí es donde pasa el problema de que esto consume ancho de banda en la red y obviamente vamos a tener problemas de lentitud en algunos momentos o deberíamos tener problemas de lentitud cuando esto ocurra, ¿no? Es al momento de entrar un router nuevo a la red que se intercambian los LSAs. Para evitar estos problemas del flooding de LSAs masivos, recuerden que un flooding es similar al tipo de envío de broadcast, ¿no? Es decir, que al recibir un mensaje, este envía el mismo mensaje por todas las interfaces, obviamente por menos la interfaz que lo recibió. Entonces, en esta situación donde hay 5 routers, lo que va a pasar es que, bueno, vamos a tener mucho ancho de banda consumido y para eso deberíamos tener que trabajar bajo este esquema, que es el router designado y el router de backup. Para elegir el router designado y el router de backup, recordemos que tenemos esas 3 alternativas, por el router ID, por la loopback más alta y por la dirección IP más alta de cualquier interfaz que se encuentre activa. Entonces, lo que va a pasar es que ellos se van a encargar de gestionar, el router DR y el router BDR se van a encargar de gestionar los envíos de actualizaciones hacia los distintos dispositivos. Como ven, envío y recepción de LSAs, los otros envían LSAs mediante dirección multicast 224.006, es decir, este señor, el router 1, router 5 y router 4, que no han sido designados ni como router designado ni como router de backup, van a enviar a la dirección multicast 224.006. Sin embargo, cuando tanto el designado como el de backup quieran responderles las solicitudes de actualización o los paquetes de avisos de estado de enlace, lo van a hacer siempre a la dirección 224.005. Entonces, son 2 las direcciones que se manejan en OSPF. La 05 funciona tanto para redes punto a punto. En este caso, como no hay ni DR ni BDR en este tipo de redes o este tipo de topología de red, simplemente todos van a enviar a la misma dirección. ¿En qué momento funciona la 224.006? Cuando los DR routers envían avisos de estado de enlace hacia sus routers designados o routers de backup designados. ¿Ah? Recuerden eso. Esto es importante. Las elecciones de DR y BDR no ocurren en las redes punto a punto. Yo me acuerdo, y esto siempre lo he preguntado, bueno, cuando enseñaba redes 1, siempre lo había preguntado, ¿no? Les ponía esta topología así tal cual, les decía, dígame
cuál es el DR y cuál es el BDR, ¿no? Y resulta que aquí en esta topología no pasa eso, no existe. Aquí cada uno tiene su propia base de datos de topología y cada uno se encarga de enviar sus actualizaciones, o perdón, sus avisos de estado de enlace y las solicitudes de actualizaciones de estado de enlace. Cada router es independiente en este tipo de topologías, punto a punto. Por lo tanto, no hay elección de DR ni de BDR. Recuerden. No solamente la ocurrencia es, como ya hemos visto, en interfaces o en redes Ethernet. Otra forma, otra de las cosas que vimos el día viernes es básicamente, creo que si no me equivoco lo preguntó Juan, dijo era sobre las prioridades de cada uno de los routers. Es decir, si yo indico prioridades, como ven, dice, al poner un vecino, vamos a encontrar que en la tabla de vecinos, cada uno de ellos, aparte de tener un tipo de dirección en particular, tienen un valor de prioridad. Esta prioridad se puede establecer directamente sobre la interfaz que queremos manejar y esto también determina la elección del router designado. Recuerden que la prioridad también se puede, o mejor dicho, o inclusive también determina si es que yo no quiero que alguna interfaz o que algún router en particular no participe del proceso SPF o de la elección de router designado o de backup, cambiando la interfaz con un valor 0. Si por alguna razón la interfaz tiene valor 0, esa interfaz no participa del proceso SPF. Entonces aquí también hay una forma de manipular la elección a través de las prioridades. Por defecto, la prioridad de todos los routers es 1. Como ven, dice momento en que ocurre, básicamente desde que se habilita la interfaz en cualquiera de los routers. Como ven, dice cuando se elige DR, este permanece como DR hasta que ocurra una de las siguientes situaciones. Salvo que este falle, que el proceso SPF en el mismo router designado falle, o alguna de las interfaces de accesos múltiples, o sea, la interfaz que conecta con alguno de los dispositivos también falle. Entonces, lo que ocurrió el viernes era un proceso atípico y es problema de Packet Tracer, de que al momento de entrar un router, hizo que fallara todo el proceso SPF y se volviera a elegir DR, ¿no? Y es justamente el router que entró al final se eligió como DR. Aquí básicamente lo que, bueno, podrían ustedes, como les decía, ¿no? Si quieren manipular, lo que podemos usar es un IP o SPF Clear Process en cada uno de los routers para que pueda haber elección. Y o si no, que sería una locura, de verdad, que ahora que veo esta PPT, dice que apague todos los routers y que encienda al que usted quiera elegir como DR primero. No, pero bueno, hay formas más prácticas sin necesidad de apagar todas las interfaces, salvo que en este caso todos los dispositivos se estén iniciando por primera vez, ¿no? Considero que aquí faltaría una aclaración de ese tipo. Como ven, ¿no? Se puede manejar el IP o SPF Priority y esto se hace dentro de la interfaz. Un valor entre 0 y 255, 1 por defecto, 0 no participa y con eso podemos nosotros escoger o podemos manipular también la elección de DR y BDR. Eso todavía no lo hemos visto, pero bueno, lo vamos a hacer ya el día viernes, la redistribución de una ruta OSPF por defecto. Entonces, lo vimos nosotros en RIP, hicimos algo similar, donde teníamos una ruta estática o una ruta por defecto, o una ruta de último recurso también, en la cual con el comando default information originate podemos redistribuirla a todos los dispositivos que se encuentren en la red. Y esto yo consideraría solamente usarlo cuando tengamos un router que se encuentre en el borde de la red.
decir, aquel que posiblemente tenga conexión o salida hacia una red distinta que no se encuentre dentro del dominio OSPF. Como se ve en la imagen, ha aparecido un nuevo router que se llama ISP y básicamente han puesto una interfaz loopback aquí en R1 simulando la conexión con ISP. Y lo que han dicho es que cualquier ruta o cualquier dirección IP que no coincida en las tablas de enrutamiento lo envíe por la interfaz loopback 1, ¿no? Entonces cualquier dirección IP que no coincida con ninguna de las tablas de enrutamiento que tengan cualquiera de los tres routers van a ser derivadas hacia el proveedor de servicios de Internet. Por eso les decía, ¿no? Esto debería aplicarse al router de borde, aquel que no esté conectado con otro dispositivo dentro del dominio OSPF, ¿no? O, bueno, valga decir, dentro del sistema autónomo, si quieren verlo de esa manera. Entonces aquí, bueno, esta ruta se va a distribuir a todos y cada uno va a tomar como interfaz una distinta. Eso lo vamos a ver el viernes cuando hagamos la redistribución de la ruta. Aquí, bueno, de ahí el comando de autorreferencia para poder que los routers vuelvan a calcular los costos en función ya no al estándar de 10 elevado a la 8 o al de fase Ethernet. Y lo último que vimos antes de finalizar la clase era modificar, ¿no? Según lo que tenía en la documentación de Cisco que tenía, era que al manejar o al manipular el intervalo de saludo, básicamente se ajustaba el intervalo muerto. Sin embargo, es preferible y efectivamente tampoco no funcionó eso en el Packet Tracer, por lo tanto debemos modificar el intervalo de saludo, que por defecto está, recuerden, en 10 segundos en redes punto a punto y redes multiacceso, y en 30 segundos en redes multiacceso sin broadcast. Entonces, este intervalo de saludo son la cantidad de segundos en que yo hago el envío de mensajes hello, ¿no? Mensajes de saludo. Pasado ese tiempo, pasado los 40 segundos, en este caso, si yo no recibo un paquete hello, simplemente lo que voy a hacer es marcar como la ruta inalcanzable y básicamente el proceso de OSPF va a ejecutar mandando actualizaciones a los demás dispositivos diciendo de que ya no, en este caso, por ejemplo, digamos que R1 ya no está disponible. Recuerden que los intervalos de saludo y los intervalos muertos deben coincidir entre todos los routers, porque si no, ellos van a dejar de participar en el proceso OSPF, ¿no? Al no coincidir los intervalos, simplemente dejan de participar. Como ven en la parte final, dice, si los intervalos de saludo y los intervalos muertos deben ser los mismos entre los vecinos. En lo contrario, no participan. El RFC 2328 es el que les he puesto como enlace, si no me equivoco, en el Canvas. Básicamente habla de 5 tipos de paquetes de saludo, o 5 tipos de paquetes. El primero es el de saludo, descriptores de base de datos, solicitud de estado de enlace, actualizaciones. Dentro de las LSUs se encuentran otros 11 subtipos de actualizaciones, que son los LSAs o los avisos de estado de enlace. Y las confirmaciones de cada actualización es siempre confirmada por un acknowledge, ¿no? Una confirmación de estado de enlace. Ok, entonces esto es básicamente el resumen y es el que considero bastante sencillo para que ustedes puedan repasar mejor la configuración en OSPF, la configuración al menos básica de OSPF. Voy a cambiar un ratito.
Solamente para recordar aquí, lo último, vamos a agrandar esto, solamente para recordar aquí, en esta topología que ustedes tienen también, era, vamos a consultar aquí. Cero uno y 31. Este 01. Solamente para recordar aquí este estado, ¿no? Que al final también vimos y que no aparece en la diapositiva, que dos dispositivos o dos routers en esta topología en particular, en esta red, en esta topología multiacceso, cuando se ha elegido por fin los routers designados y backup, entre ellos, entre los routers conocidos como otros, nunca llegan a estar en estado full entre sí. Es decir, estoy en router 1, que es considerado un router otro, un DR other, y él está justo con 31, con esta dirección IP. Este es el otro dispositivo. Este es el otro dispositivo que básicamente, al igual con el 01, se consideran otros. Recuerden, siempre se van a quedar en este estado, de el estado bidireccional, two-way o de dos vías, ¿no? Que es básicamente entre ellos hacen un intercambio de mensajes hola, mensajes de saludo, pero no envían y nunca van a poder sincronizar o nunca van a poder intercambiar mensajes de descriptores de base de datos, nunca van a poder enviar mensajes de actualización y tampoco de confirmación entre estos dos, entre los otros, ¿no? Este es considerado un TR other, al menos en la actualidad, como están elegidos, ni este de aquí pueden intercambiar mensajes de actualización o avisos entre ellos dos. Solo intercambian mensajes de saludo. Si por alguna razón existiera algún cambio en la red, quienes se encargan de gestionar son o el DR o el BDR, cualquiera de los dos. Ellos se van a encargar de inundar o hacer el flooding de actualizaciones a los demás dispositivos. Entonces ese era el recordatorio de este estado en particular, por si algún día lo ven. Es un poco curioso. Sin embargo, como ven, los dispositivos entre sí, o mejor dicho, este dispositivo R1, que es un DR router, sí consigue un estado full con su router designado y con su router de backup. Lo curioso es que, gracias a la pregunta del viernes de Juan, hicimos un cambio en la prioridad y dijimos que básicamente el dispositivo 02, que es router 2, el señor que está aquí a la izquierda, R2MA, tuviera una prioridad más alta. Eso, como dice en la diapositiva, ha generado un desempate, es decir, que todos tengan, que no exista la misma prioridad para todos y por lo tanto, si ven este dispositivo con una IP menor a la del backup designado, se ha convertido en el dispositivo o en el router designado.
Entonces eso también es importante que puedan analizar dentro de lo que al momento de presentar algún tipo de captura similar, estos estados, ¿no? Si por alguna razón quisieran ver mayor información del router OSPF, lo pueden hacer a través de la interfaz y llamando a la interfaz que ustedes quieran, a menos que quieran ver todas las interfaces. Y recuerden que aquí, por ejemplo, tipo de red, broadcast, costo de la red 1, porque es básicamente todas se encuentran a través de un enlace fast Ethernet o gigabit. Al menos con respecto al router 1, se encuentra como otro, con una prioridad 1. Les dice quiénes son o quién es su router designado y quién es su router de backup, 02 y 04. Y les muestra los intervalos de saludo. Al menos estos dos son los importantes, ¿no? Intervalo de saludo 10, intervalo de saludo 40. Perdón, intervalo muerto 40, ¿no? Esto es lo importante. Asimismo, bueno, aparecen los routers designados y backup, ¿no? Con los vecinos, dice, ¿no? Cuenta de vecinos es 3, vecinos adyacentes son 2, ¿no? 3 vecinos y 3 vecinos que se encuentran en toda la red, pero ha formado adyacencia solo con 2. ¿Con quién ha formado adyacencia? Con router designado y con router de backup. Con este no puede formar adyacencia, solamente se queda como vecino. Entonces, el router adyacente es un router con, digamos, un estado más avanzado que el router de vecino, porque ya no solamente lo ha encontrado dentro de la topología o el dominio SPF, sino también ha hecho intercambio de mensajes y bases de datos entre ellos. Entonces, por lo tanto, ya tienen, digamos, un nivel de conocimiento entre ellos dos un poco mayor. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta acá con un poquito de teoría, de repaso de lo que hicimos el viernes. Esto se lo voy a subir ahorita mismo. Y con esto terminamos hoy día para que podamos ver los, no sé cuánto quede después del partido, ¿no? Sin problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, por ahora no. Muy bien, gracias Carla. Muy bien, señores, entonces le publico esto, les pido que le den una revisada al documento, si pueden vuelvan a hacer el ejercicio para tener un poco mayor de dominio de configuración para el día viernes y nos vemos el viernes por la noche, ¿ok? Gracias, que tengan buenas noches, hasta el viernes. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Hasta el viernes, profe. Ahora.